Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta jornada del ciclo de conferencias de Educaixa, Revolución Educativa. Desde Educaixa estamos intentando impulsar la transformación educativa y para ello tenemos diferentes líneas de acción. Una importante, la que creemos mucho, es el desarrollo y la promoción del uso de evidencias en educación. Llevamos ya 3 años, ¿no? Hace 3 años que empezamos a pensar en esta línea de acción, ¿no? Como algo que podía ser diferencial para mejorar las prácticas educativas y a partir de ese momento lo que empezamos fue a identificar qué prácticas a nivel internacional se estaban llevando a cabo, pues para no empezar de cero, ¿no? Sino para aprender. Y ahí fue cuando tuvimos la oportunidad de contactar con la Education Endowment Foundation, que es una entidad británica que es referente en el uso de evidencias en la toma de decisiones en educación. A partir de ahí construimos una alianza. Formamos parte de una coalición internacional que está liderada por la Education Endowment Foundation y en la que Educaixa es el partner español. Entonces, lo que hemos hecho con ellos ha sido, en primer lugar, traducir su toolkit, que es su repositorio de evidencias, para hacer accesible, ¿no?, esa transferencia de cómo utilizar la evidencia en educación. Y hoy lo que os invitamos es a reflexionar sobre esta cuestión, ¿no?, sobre cómo la evidencia, ¿no?, puede ayudarnos a tomar decisiones en educación. Partimos, ¿no?, del hecho de que tenemos la suerte de hoy contar con Steve Higgins, ¿no?, que es, digamos, el creador de este toolkit, de este repositorio de evidencias y que tiene una larga experiencia en cómo, sobre todo, que yo creo que es lo importante que hoy podamos debatir, en cómo trasladar la evidencia a la práctica, ¿no? Y eso es un poco lo que le hemos invitado a compartir con todos nosotros, ¿no? Toda su experiencia, toda su trayectoria y todo su conocimiento en cómo podemos trasladar la evidencia a la práctica educativa. Esta jornada, este ciclo de conferencias de Revolución Educativa, un poco lo que tiene como objetivo es intentar aproximar a diferentes expertos en diferentes materias, sobre todo en clave internacional, sobre cómo se está llevando a cabo pues los diferentes temas que abordamos desde Educaixa. Y en este caso pues hemos invitado a Steve Higgins a que nos pueda explicar la experiencia de la Education Endowment Foundation, que, como os comentaba, surgió en el año 2011 y que está liderando una coalición internacional, porque realmente este tema no es solo un tema que esté encima de la mesa en clave europea, sino que también a nivel internacional existe ya una corriente, una reflexión sobre cómo podemos llevar a cabo esta cuestión, ¿no? Entonces, hoy veremos en esta conferencia, por una parte, estará Steve Higgins explicándonos toda su experiencia y su conocimiento, pero luego también habrá una parte donde tendremos un panel donde no solo nos quedaremos en la parte más teórica, sino que os invitaremos también a poder conocer experiencias ya de la práctica educativa. De hecho, la Education Endowment Foundation lo que ha creado ha sido una red de escuelas que son las Research School, que son ya escuelas que han incorporado el uso de la evidencia en su práctica diaria. Hay muchas veces que cuando se habla de la evidencia dice, bueno, está muy bien, pero luego eso yo cómo lo traduzco en mi día a día, ¿no?, en mi práctica diaria. Y justamente lo que hoy queremos traer aquí es un caso de éxito, un caso que ya existe y que se intenta replicar, ¿no? Entonces, yo creo que en el día de hoy, en esta hora y media o 2 horas que podamos estar trabajando este tema, lo interesante es poder reflexionar y conocer buenas prácticas en relación al uso de la evidencia en educación, ¿no?, que es algo que nos puede ayudar a fundamentar pues cómo mejorar las prácticas educativas en el aula. Así que, por mi parte, dar repaso a Arantxa a empezar esta conferencia e invitaros a que en el momento de generar debate o cuestiones, que sea participativo. Yo creo que estamos en un entorno que es cercano, con lo cual, cuanto más participativo, pues yo creo que será más rico para todos en la jornada de hoy. Así que muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de empezar,
temas así más prácticos que me han dicho que os diga. Sí, el micro, sí que hay diferencia. En la bolsa tenéis como una tarjetita que aparece el wifi, el código el nombre del wifi y el código, el password que tenéis. Y también es un QR, Víctor. Es un código que vamos a haceros una serie de preguntas. Este acto va a ser un acto participativo en algunos momentos del evento. Y para conocer vuestra participación lo haremos a través del televoto, que es una aplicación y podréis ir contestando. Veréis en este papel en el que tenéis el wifi, el código, también tendréis el password del televoting, que solo es una aplicación que se llama Vote Phone. Claro. Absolutamente nada. Uy, perdón. Y dentro de la tarjetita hay un código y veréis que en vuestro móvil podréis ver la presentación y cuando Arantxa, Marta, Steve, quien sea, os hagan preguntas, podréis votar con vuestro móvil, básicamente. Muchas gracias, Víctor. Este acto, ahora invitaré en unos segundos a Marta Ferrero, que ahora os la presentaré. Haremos una breve introducción, después daremos paso a Steve Higgins, que viene de la Education Endowment Foundation, que también os presentaré después. Y, pasada la keynote, su presentación, haremos una mesa redonda en la que estaremos Juliet, de una Research School de la Education Endowment Foundation, estará Steve, tendremos también a Javier de Suma y una vez terminada la mesa redonda haremos un turno de palabras, dudas, conversación y ya daremos por finalizado el acto. Así que, Marta, ella es Marta Ferrero, está en la Facultad de Educación de la Complutense de Madrid. La hemos invitado porque es una de las pocas personas, porque no somos muchas las personas ni las entidades que trabajamos para la promoción, ¿no?, de las evidencias en educación. Y Marta es una de ellas. La podéis seguir en Twitter. Me gusta que tu hashtag tienes el de pseudociencia. Sí, suelo ponerlo mucho. Soy Ferrero-Mar, puede ser, no lo sé ni yo, pero mi cuenta creo que es Ferrero-Mar. Marta estaba cogido ya. Sí. La hemos invitado porque tenemos algunas preguntas para ella. La primera, que yo creo que es la más importante, ¿es medible? ¿Se puede medir la educación? Pues la respuesta es simple y breve y es que sí. Claro, hay que especificar más, ¿no? Sería esta pregunta como preguntar si se puede medir la salud. Sí, se pueden medir el impacto que tienen diferentes métodos, recursos, medidas educativas. Se puede medir qué importancia tienen los conocimientos previos de los alumnos. Se puede medir qué impacto tiene el liderazgo de los equipos directivos en el aprendizaje de los alumnos. Se puede medir muchas cosas y además de forma objetiva. No es fácil porque en la educación entran muchas variables en juego, el tipo de alumno, el nivel socioeconómico de la familia de ese alumno, el contexto, el barrio en el que se ubica el centro, las características del centro. Son muchas variables, pero se puede medir. No es fácil, pero se puede y merece mucho la pena. Y una vez medimos, ¿no?, porque dices que sí, que la educación se puede medir, una vez tenemos estos resultados, ¿cómo podemos utilizarlos en la educación? ¿Son útiles? ¿Son utilizables? Claro, aquí hay una labor muy, muy importante que parte, yo diría que de los investigadores que hacen estudios en materia educativa, y es hacer un esfuerzo por transferir lo que obtienen en sus estudios, bien en laboratorio, bien en aulas, a la práctica diaria de los centros. Es ayudar a los profesores a traducir los hallazgos en prácticas concretas. ¿Qué pueden hacer en el aula? ¿En qué se traducen los hallazgos en el trabajo del día a día dentro de las aulas? Porque ahora que hablas de la práctica, ¿no?, ¿qué es lo que podemos aplicar en el aula? ¿Cuáles son esos hallazgos que podemos aplicar? La cultura de la evaluación no está muy presente en nuestro día a día educativo por varias razones que las intentaremos ir abordando a lo largo de la jornada.
¿Eso quiere decir que trabajamos en el aula basados o fundamentados en creencias? Pues en creencias, también en experiencias aisladas, personales, de determinadas personas. Y claro, esto tiene sus limitaciones, porque lo que a una persona le funciona en un momento dado puede no funcionar en otro, porque no está controlando variables como el tipo de alumnos que tiene delante, el número de alumnos que tiene, sus propias características. A veces alguien puede decir, si utilizas este recurso en el aula, funciona. Y se lo dice a toda una audiencia de profesores. Ya, pero antes de lanzar esa generalización, has medido si en ese resultado positivo lo que ha influido ha sido el método que has usado, o cómo lo has usado, el tipo de alumnos que tenías, la organización del centro, los recursos de los que disponías. Un profesor puede tratar de investigar y evaluar, y debiera evaluar todo lo que hace en el aula, porque es evaluar el impacto de su trabajo. Pero este tipo de investigación no se puede generalizar a todos los centros escolares, por ejemplo, de su barrio, o de su ciudad o de su país. Para eso hace falta una investigación más controlada, más sistemática. Y es labor de los investigadores, claro. ¿Hay mitos en educación, en el aula? Pues hay mitos en todas las facetas de la vida, ¿verdad? Y en educación no nos libramos de ellos. ¿Nos podrías claro. decir algunos? Por ejemplo, el mito más prevalente, no solo entre los profesores de nuestro país, sino en países tan diferentes como Reino Unido, Países Bajos, diferentes países latinoamericanos como Perú, Chile, Argentina. Otro país muy alejado como China es que si adaptamos la forma de enseñar a los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, van a aprender mejor. Este mito es muy popular. Muchas veces cuando alguien dice que es un mito, que es una idea errónea, se levantan las cejas entre la audiencia, puede que lo esté haciendo ahora, pero esto se ha demostrado una y otra vez. Esto no quiere decir que todos aprendamos de la misma forma, pero tampoco se traduce en que se nos pueda encasillar en una clasificación concreta de estilos de aprendizaje. El más famoso es el de que hay estudiantes auditivos, visuales y cinestésicos, pero hay muchísimas, hay veintenas de clasificaciones diferentes de estilos de aprendizaje, y se ha demostrado una y otra vez de forma muy sólida que un profesor adapte su forma de enseñar a estos estilos concretos no mejora el aprendizaje de los alumnos, no hay ninguna duda. ¿Por qué no lanzamos un mito? A ver qué... Venga. Lanza una pregunta. Pero entonces tenéis que ser sinceros, aunque Sí. hayamos dicho que es un mito, ¿eh? Por ejemplo... ¿Qué creencias hay así más comunes para conocer a ver qué es lo que piensan las personas que nos han acompañado? Otra idea también muy extendida en educación es que se puede clasificar a los estudiantes, se puede explicar su forma de aprender de acuerdo a su dominancia hemisférica. Más popularmente dicho, que hay alumnos de cerebro izquierdo y de cerebro derecho. Va. En clave de pregunta, Entonces, ¿cómo lo dirías? Si yo os dijera, hay estudiantes de cerebro izquierdo y de cerebro derecho, ¿sí, no o no sabéis? ¿En el televoto lo tenéis preparado? ¿No va? ¿Os funciona? ¿No? ¿Lo hacemos con mano alzada? Venga. Lo hacemos con mano alzada. Sí. Va. Bueno, ¿quién diría que sí? Que se puede clasificar a los estudiantes por cerebro derecho o cerebro izquierdo. Venga, animaros, que se vean bien las manos. ¿Veo alguna por ahí? ¿Alguien más? ¿Vale? Is it working? ¿Alguien más? ¿No? Es que los hemos ¿Qué dice puesto. la evidencia? Pues la evidencia dice que no, que ambos hemisferios trabajan siempre a la vez. Luego, no tiene ningún sentido esperar que en unos estudiantes vaya a funcionar un hemisferio sí y el otro no, y que esto explique su forma de aprender. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos en todas las tareas y, por tanto, no explican las diferencias que podemos encontrar en estudiantes. Otro mito. Otro mito. Solo usamos el 10% del cerebro.
sí. ¿Quién dice no. que no? ¿Quién dice que no es verdad? Pues aquí ¿Qué también. piensa la gente? ¿No? ¿Cuál es esta creencia Pues, general? por Porque aquí todos nos ejemplo- han dicho que no, ¿no? Que usamos más del 10%. Pero cuando se pregunta a profesores, en concreto de nuestro país, desde infantil hasta bachillerato, pasando por FP en centros públicos, concertados o privados, en torno a un 30% dicen que sí, que solo usamos un 10% del cerebro. Y en cambio, afortunadamente tenemos muchas pruebas que indican que no, que usamos el 100% del cerebro. Ya si usáramos una parte, si dejáramos de usar una parte mucho más pequeña que un 10%, se podrían apreciar trastornos muy importantes en la persona. Incluso podrían verse personas en estado vegetativo. Hoy en día, además, disponemos de pruebas de neuroimagen que demuestran cómo se activan todas las partes del cerebro, que no queda ninguna parte por activar. Y sin embargo, pues es un mito muy prevalente. Los orígenes son muy variados, pero a día de hoy todavía muchas personas creen que solo usamos el 10% del cerebro. O sea, cuando preguntamos a la gente si hay alumnos, ¿no? Que Sí. hemisferio derecho, izquierdo, o si realmente Sí. esta concepción de que se usa solo el 10% del cerebro, hay un gran número de gente que realmente cree que sí, Sí. pero la evidencia nos dice que no, ¿no? Son estas creencias sobre las que funcionamos. Efectivamente. ¿Algún otro mito que se te ocurra? Pues, por ejemplo, que las personas que han nacido Hazlo y en crecido... pregunta. ¿Existen los nativos digitales? ¿Existen los nativos digitales? Dicen que funciona esto. ¿Sí? Venga, va, pues probamos el televoto este. Quedan... Pues dicho de otra forma, son aquellas personas que han nacido y que han crecido ya cuando las tecnologías estaban muy presentes y que muestran unas capacidades muy sofisticadas para aprender a partir de información que hay en la web. De manera autónoma, claro. Bueno, no lo vemos, pero el sí y el no van a la par. It's equal, right? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué sabemos sobre esto? Pues la evidencia dice que las personas que han nacido dentro de esta era digital, a la vez que las que nacieron antes, necesitan que se les enseñe a manejar las nuevas tecnologías, que necesitan que se les enseñe también incluso a buscar información. Se hacen pruebas muy interesantes, como por ejemplo se analizan qué tipo de palabras se introducen en los buscadores, ¿no? En los motores de búsqueda. Y se encuentra, curiosamente, que no son nada eficientes, no introducen palabras claves, núcleos nominales como sustantivos, sino que meten preguntas, oraciones enteras, tal y como piensan en lo que quieren buscar, lo introducen. Y claro, esto devuelve unos resultados muy, muy poco eficaces. También se encuentra que es verdad que quizá los que han nacido varían mucho en la franja de edad que se considera, pero bueno, a partir de mediados de los 80, principios de los 90, sí que es cierto que suelen usar con más frecuencia las tecnologías. Pero aquí viene la letra pequeña. Las tecnologías que usan no son sustancialmente diferentes a las de los no nativos. Lo que más usan son los móviles, los ordenadores, como hace una persona no nativa digital. Y además el uso que hace de ellos es muy similar. Es mucho de ocio, de redes sociales y no tanto, por ejemplo, de uso de herramientas de creación de conocimiento como los blogs o las wikis. Luego... Estas creencias, ¿no? Que aquí vemos que van un poco a la... ¿no? Podríamos decir en 50-50 entre los de sí, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que ocurre en el aula con muchísimas, ¿no? En muchísimas situaciones y con muchísimas prácticas. Sí. ¿No? Estamos en los claustros algunas veces, o en educación en general, no solo en el aula, ¿no? Hay mucha opinión Sí. y poca referencia a evidencias. Sí. Yo diría que en nuestro país en general tenemos poca cultura científica a nivel de sociedad y en concreto
entre el profesorado, y yo me incluyo, yo he ejercido muchos años de maestra y de orientadora en la educación escolar. Ahora estoy en la universidad, pero he estado ahí y me siento muy identificada. Igual me extiendo mucho, pero hay muchas razones que explican esa falta de cultura científica. Yo creo que aquí, y es una de las razones por las que hemos invitado a la Education Endowment Foundation a venir, yo creo que ahora es momento de dar paso a Steve Higgins. Sí, sin duda. Porque puede poner luz en nuestro camino. Uno de los motivos por los que desde Educasha nos hemos aventurado en este camino de la evidencia educativa es para romper en los mitos de educación, para promover una educación informada en la evidencia y para que las conversaciones entre docentes y entre profesionales de educación puedan tener un fundamento riguroso, ¿no? en experiencias que han sido metodológicamente evaluadas. La Education Endowment Foundation, para los que no lo conozcáis, es una entidad británica que nació hace aproximadamente 10 años con esta voluntad, con la voluntad de dar información a los docentes sobre la efectividad de intervenciones educativas o medidas educativas que se aplicaban en el aula. Todo esto llevó a la Education Endowment Foundation a evaluar proyectos de terceros y les llevó también a crear una red de centros educativos, que son los que se llaman Research School, que a la vez crea dos proyectos dentro del Endowment. Por un lado, la generación de evidencias y por el otro lado, una red de colegios, laboratorio o de hubs que han aprendido a usar y a generar todo lo que nos dice la ciencia. Steve es el líder, el director científico del Toolkit. El Toolkit es una herramienta que ha generado la Education Endowment Foundation. La tenéis en inglés en su web y en español en Educasha. En esta web del Toolkit podéis ver que hay 34 temas desde metacognición, feedback, aprendizaje cooperativo, y podéis ver si funcionan o no, si es barato o no de aplicar, y Steve nos va a hablar un poco de qué es esto, cómo ha surgido y por qué los profesores está bien que lo consulten. Marta, nos sentamos y escuchamos a Steve. Qué bien. Steve. We are all yours. Thank you. Gracias. ¿Puedo usar esto? Sí. Muchísimas gracias por esa presentación. Probablemente ya saben entonces que soy Stephen Higgins y vengo de la Universidad de Durham y trabajo con la EEF de Londres. Y también agradezco muchísimo a la Caixa por la invitación. He pasado ya un par de horas con los estudiantes, con los profesores de la región y bueno, espero que esto sea una reunión interactiva. Si hay algo que yo diga y que ustedes no estén de acuerdo con eso, pues me lo avisan, levantan la mano, voy a tratar de responder porque lo mejor que podamos hacer es tener una conversación. Me gusta el método interactivo, me gustan las preguntas. Me encanta decirles también los resultados de los sistemas interactivos y del uso del clic, porque eso realmente es muy importante para mí. Muy bien, entonces, levanten la mano rápidamente. ¿Cuántos de ustedes han venido hoy de la escuela? Gracias, porque yo sé cómo se siente. Yo era también profesor de escuela primaria y me pasé a educación superior y me transformé en conferencista y en investigador y me frustraba muchísimo la cantidad de evidencia que existía en muchísimas publicaciones científicas, pero que me hubieran ayudado muchísimo a mí en la práctica para aprender, para enseñar mejor matemáticas o lectura. Y eso me habría hecho un mejor profesor, un mejor maestro. Eso entonces hizo que me apasionara muchísimo resumir, sintetizar y presentar la evidencia de manera tal que esto ayuda a los maestros a que tomen mejores decisiones. Y esto lo quiero aclarar desde el principio. La evidencia nunca va a determinar lo que deben hacer en el salón de clases, pero puede informar o puede ser la base de las decisiones que tomen. Y voy a tratar de explicar eso, de cómo funciona eso a través de mi exposición hoy. Creo que necesitamos
educación basada en la evidencia, porque a veces no vemos exactamente qué está pasando en nuestras aulas. Las aulas son lugares donde pasa todo. Vemos la actividad de los estudiantes, pero no vemos cómo se da el aprendizaje en sus cabezas. Cuando empiezan una nueva tarea, bueno, ellos ya la pueden hacer de entrada sin hablar entre ellos sobre la tarea, o al final han realmente aprendido o sencillamente simulan o se han copiado de la persona que está al lado de ellos. Pues bien, ver cómo se aprende es difícil. Entonces, prácticamente hay que estudiar esa praxis, ese compromiso, ese entusiasmo, lo que ellos dicen. Y eso nos dice un poco acerca del aprendizaje que se da, haciendo errores. Todos tenemos sesgos, tenemos nuestras propias teorías y tratamos de confirmar eso en base a lo que vemos que hacen los chicos. Entonces, a veces necesitamos fijarnos mucho en lo que dice la evidencia para cuestionar sus presunciones. Entonces, hay que verificar si realmente las cosas son como uno cree, y a veces hay cosas que no funcionan como uno lo esperaba. Entonces, quiero decirles que formé parte del grupo que investigó los estilos de aprendizaje. Vi quienes supuestamente eran los que aprendían visualmente, auditivamente, etc. Pero hoy en día eso ya está superado. Si sabemos más acerca de la evidencia, bueno, a lo mejor en el pasado los maestros no habrían desarrollado tantas materias basadas en los sentidos, sino que más bien habrían desarrollado una amplia gama de estrategias para ver cómo se dan las conexiones entre las diferentes representaciones. Por ejemplo, en matemática, ser capaz de leer una fórmula algebraica y luego representarla como gráfico es esencial en matemática. Y que prácticamente esto no se complementa. Y bueno, ahora me apasiona esta idea de que necesitamos saber esto para luego pasar a otros niveles. Es necesario saber que se almacena muchas veces en las cabezas de nuestros estudiantes, y cuando uno empieza a hacer prácticamente algo nuevo, uno se detiene y no sigue haciendo lo que hacía antes. Nosotros sacamos cosas o pretendemos sacar cosas de la cabeza de nuestros estudiantes y meter nuevas cosas, pero en realidad eso no debe ser así. ¿Y cómo sabemos en realidad qué está sucediendo realmente en sus cabezas? Otra cosa, la evidencia por lo general nos da las mejores apuestas, no nos da certezas. Yo soy investigador y puedo hablar de promedios. En promedio les puedo decir que ha sido exitoso en los estudios, en otras aulas, para otros profesores. Yo no conozco su aula, yo no conozco lo que usted está enseñando, pero le puedo dar una idea, puedo apostar, puedo dar un estimado de lo que puede ser exitoso. Y puedo también hablar de cómo se ha dado esta alianza entre profesores e investigadores para ver dónde se necesitan estas destrezas y los conocimientos. Ahora, ¿por qué necesitamos la evidencia? Pueden ver aquí que este es un proyecto de la Endowment Foundation. Pueden ver que hay dos facetas de la intervención. Un grupo control también, pero en una parte del proyecto tenemos el número de recuperaciones. Algunas personas saben más de cómo aprenden matemáticas los niños en el país. Las actividades que se les dieron a los niños se dieron en una base intensiva, 1 a 1. O había un grupo de control, como les dije al principio, que también empezamos con
y utilizamos en este caso. A los estudiantes se les dio, o a las escuelas, perdón, se les dio el mismo dinero, la misma cantidad de dinero para que iniciaran ambas actividades. ¿Cuál de estos grupos, según ustedes, esperaba Oxford que usara bien o usara mejor el dinero? ¿El primero o el segundo? Aquellos que compararon esto con el equivalente en tiempo o el grupo del proyecto 1. A ver. Gracias. Lo que estamos tratando de hacer en la Education Endowment Foundation no solamente resumir la evidencia para producir el toolkit, sino también generar evidencia. Esto es un ejemplo de cómo se genera evidencia para abordar las preocupaciones, sobre todo en los casos de cómo enseñar matemática en educación primaria. Esto, sobre todo, nos lleva a concentrarnos en los niños que provienen de ambientes más desventajados. Sí, cuando diseñamos el estudio, nos tomó un tiempo persuadir al equipo de Oxford de tener este equivalente en tiempo que debía ser objeto de control. Ahora, el proyecto de Oxford funcionó, fue exitoso. Los niños hicieron un progreso en 3 meses en comparación con los niños del grupo control. Entonces era 3-1 la proporción. Pero lo sorprendente fue que las intervenciones diseñadas por las escuelas en sí fueron de hecho mejor. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Podemos excluir que este apoyo para recuperarse los estudiantes nos podía ayudar, pero teníamos que usar o analizar mejor los materiales que podían usar los niños. No puedo explicar a plenitud por qué había esta diferencia, pero dependía de las actividades y ya los... disculpen, no se oye bien, lo siento, no puedo escuchar, no oigo. Esta es para sin esto no habríamos concluido que el programa funciona, que los materiales funcionan, pero realmente lo que funcionaba era el apoyo intensivo adicional. Bien, eso es uno de los estudios, ¿vale? Pero yo no estoy sugiriendo que un estudio es siempre suficiente en cualquier tipo de investigación. Un meta-analista, para aquellos que lo conozcan, yo soy eso. Y quiere decir que a mí me gusta recopilar la mayoría de estudios posibles y analizar los efectos, la media de los efectos. Y la razón por la que hacemos esto se ejemplifica aquí por este diagrama de medicina. Todos los días escuchamos en la prensa algo que nos dice, bueno, este alimento te va mal, este alimento te va bien, lo de la semana que viene, lo que la semana pasada te venía mal, la semana que viene te viene bien. Confunde mucho. Pero si vemos los diferentes ámbitos, los diferentes estudios de la relación entre estos diferentes alimentos y bebidas que tomamos y el riesgo de cáncer derivado de todo ello, veis que hay una desviación bastante buena. A la derecha tenemos lo malo, a la derecha tenemos lo bueno y a la izquierda tenemos lo malo. Entonces, si uno es español y te gusta el vino, bueno, pues mira, no es malo. A mí no me va tan bien, ¿no? Porque como inglés me gusta el té. Pero lo que no sabemos de esto es lo que es una apuesta buena y lo que es una apuesta mala. Si te gusta beber vino, quizás confías en este estudio, pero no crees en el otro estudio. Si te gusta comer carne, pues no vas a creer en estos 3 estudios, solamente vas a creer en estos otros. Es exactamente lo mismo lo que pasa en educación. Estas son las áreas del toolkit y aquí tenemos el metaanálisis y los estudios hechos en diferentes áreas. Algo que impacta en la educación, de hecho, es que cuando tratamos de mejorar las cosas en educación, por lo general tenemos éxito. Lo positivo de la gráfica se puebla más, pero hay una amplia gama. Entonces,
A veces hay cosas que funcionan muy bien y ocasionalmente resultan muy malas ocasionalmente. Ese es el riesgo entonces que está involucrado en esto. Confiar en un estudio nada más siempre va a ser dañino o peligroso. Tenemos que ver el panorama general, el patrón de los estudios para ver cómo se da esa variación. Y eso es lo que me lleva a crear el toolkit al final. Originalmente en inglés estaba, ahora hay una versión en español gracias a ustedes, gracias a la Caixa. Y lo que supongo que estamos tratando de hacer es producir algo como una guía para el consumidor. En Inglaterra tenemos una revista que se llama Which, que explica cómo funcionan los artefactos eléctricos y dice cómo son en términos de costos, funcionamiento, etcétera. Creo que estamos tratando de captar eso en esta parte del toolkit. Forma parte de la educación basada en la investigación y estamos tratando de mostrar cuáles son los riesgos de cada cosa y también las cosas que sí han funcionado. Hemos tenido mucha suerte en Inglaterra debido a la forma peculiar en que se ha dado la educación en los últimos años y la forma en que se ha enseñado. Casi 2/3 de los profesores consultan esta guía y Juliet está aquí y ella estará en el panel más tarde porque forma parte de las escuelas de investigación que se han incorporado al sistema. El punto focal ha sido la cantidad de dinero creciente que ha dado el gobierno a las escuelas para abordar para mejorar el desempeño de los estudiantes que están un poco retrasados. Antes teníamos una amplia brecha entre los estudiantes en términos de rendimiento. Eso era antes en comparación con los otros países de Europa Occidental. Y eso fue un problema para nosotros. La riqueza de los padres parece que influir más en el rendimiento de los estudiantes. Entonces, si se les daba más dinero a los estudiantes para tratar de resolver esa desventaja, pues probablemente esto podría mejorar un poco y reducir la brecha. Lo que tratamos de hacer entonces es lo siguiente. Tratamos de buscar todos los metaanálisis y todos los estudios que analizaban el impacto sobre el aprendizaje y hay ciertas advertencias que hacer aquí porque nosotros buscamos probar justamente los logros. La mayor parte de la investigación se ha centrado en las áreas medulares del plan de estudios. Lo otro que queremos decir es que son promedios. Esto es lo que queremos resaltar. Hay una desviación y es una generalización esta. No significa esto que vaya a funcionar para su caso específico. Usted puede que esté en el borde inferior o en el borde superior. Tratamos de recoger diseños experimentales y aquí nos diferenciamos de Johns Hopkins. Tratamos de provocar un cambio entre el grupo control, por eso usamos el grupo control y el grupo de estudio. Hemos estimado el tamaño o las dimensiones del efecto y hemos tratado de convertir esto en meses de ganancia. Es decir, hemos analizado los avances hechos durante el año y cómo afecta el tamaño del efecto o la dimensión del efecto sobre el grupo. Puedo hablar de esto luego más adelante, con mucho gusto. Y también analizamos luego o estimamos el costo de adoptar este enfoque. No tiene que ver con el tiempo que tienen que dedicarle los estudiantes, sino más bien lo que va a necesitar la escuela para empezar a aplicar este enfoque. Significa, por ejemplo, contratar nuevo personal o usar
recursos diferentes a los que se usaban antes. Sin embargo, no incluye el esfuerzo que se necesita para que esto funcione. Hemos hablado entonces de cuánto esfuerzo va a tomar, porque es algo más fácil de calcular que calcular la energía y el tiempo que le dedican los profesores. Entonces, tenemos aquí el costo promedio típico. Recuerden siempre, por favor, que se trata de promedios. ¿Ok? Entonces, también usamos evidencia internacional. En términos de comprensión lectora, hay un metaanálisis hecho por la Universidad de Navarra para ver cómo se han mejorado las capacidades o habilidades de lectura entre los estudiantes españoles y ven que hay 49 estudios. No les garantizo que hemos recogido toda la evidencia que hay en español, pero estamos tratando de hacer que esta investigación sea lo más internacional posible. La pregunta clave es ¿para qué sirve la educación basada en evidencia? Y tenemos que empezar con la idea de que este tipo de educación es para mejorar los resultados de los estudiantes en materia de aprendizaje. Eso es un ejemplo de lo que se debate, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, pero olvidamos que tiene que ver con mejorar los resultados de los estudiantes. Los profesores deben escoger técnicas de enseñanza que mejoren el rendimiento de los estudiantes. Como dije antes, todo tiene que ver con verificar una y otra vez las cosas que funcionan y las que no funcionan, o las que algunas personas usan de una manera diferente que la nuestra. Entonces, prácticamente hay que verificar todo siempre en base a cualquier tipo de sentido. Hay que reflexionar, debatir y al mismo tiempo preguntarse todo el tiempo ¿por qué? ¿Por qué funciona algo en la clase? ¿Por qué no funciona algo en la clase? Aquí tenemos a Kevin Collins de la Education Endowment Foundation. Yo creo que él ha dicho algo muy importante. Él dice que la evidencia no prevalece sobre el juicio de los profesores, que puede más bien complementar, ser un suplemento con respecto a la capacidad del profesor. Les permite a los profesores ver qué pueden utilizar como complemento para no tener que aprender todo desde cero y al final determinar qué puede ser efectivo para uno. Y podemos volver a tocar este tema más adelante. Muy bien, voy a darles ahora unos ejemplos prácticos de cómo esto pudiera funcionar y qué se puede hacer. Voy a empezar con resolución de problemas matemáticos. El enfoque recomendado por la EEF es un enfoque basado en la resolución de problemas. No empiecen con la evidencia y luego aplicarla. No, empiecen con un problema que pueda ser mejorado, solucionado en sus escuelas. ¿Por qué quieren ustedes que su gente mejore en ese aspecto? Yo creo que esta solución va a ayudarlos. Puede que a lo mejor ustedes se ubiquen como por debajo del promedio en esa área y hay cosas que funcionen para otras escuelas y otras cosas que no funcionen. Si ustedes están en una escuela muy efectiva y de hecho al hacer su trabajo, pues entonces tienen que empezar con un problema que quieran resolver en lugar de empezar con algo en lo que sean exitosos. Esto les va a dar mejores resultados específicos. Preguntarse si esto va a funcionar en este contexto específico, cómo funciona, qué debemos cambiar, cómo puedo identificar sus riesgos. Incluso si van sobre lo seguro, hay que monitorear, verificar si está siguiendo el ritmo previsto.
E incluso hay que monitorear aún cuando las cosas van bien para medir el impacto que está teniendo en su escuela. Y luego uno lo puede también experimentar afuera de ese contexto y ver si sigue siendo efectivo. Y luego, si no funciona, pues sencillamente no sigan aplicándolo. Aquí hay fuentes de evidencia. Este es el toolkit, ver si hay cabida para mejoras, resolución de problemas, destrezas complejas. Eso puede ser parte de la enseñanza de las matemáticas. La autorregulación, por ejemplo, es un punto de inicio porque eso ayuda a los estudiantes a tomar control de sus propias actividades de planificación y evaluación. Ustedes no pueden aprender simplemente recetas, sino que sencillamente tienen que buscar el sentido en las cosas. Pues esto podría ser un buen punto de inicio. El Education Endowment Foundation produce informes. Aquí hay dos muy importantes. Uno sobre metacognición y autorregulación y este otro que tiene que ver con el llevar a la práctica el toolkit. Y hay otro que tiene que ver con cómo enseñar matemáticas de una manera más efectiva a nivel de secundaria. Y esto nos puede dar indicaciones de cómo hacer esto de manera más exitosa. Y luego hay otro que analiza lo que llamamos la estrategia mejorada de enseñanza de las matemáticas. Tiene que ver con algo que se ha probado en este sentido, pero en otros contextos. Lo que sugiere que se haga es que el IMPROVE sea un acrónimo que se use. La idea es entonces que se introduzcan nuevos conceptos, de allí la I, luego se forman a los estudiantes, se les enseña a los estudiantes para hacer un cuestionamiento metacognitivo, luego se practica, se tratan de abordar las dificultades que se enfrentan y la idea es seguir en ese circuito hasta que estén seguros de que el enfoque de las preguntas lleve a soluciones de los problemas. Luego hay un proceso de verificación para reducir dificultades y luego un proceso de enriquecimiento para ver cuán sólido es ese cuerpo de conocimiento. Entonces, se sugiere hacer 3 tipos de preguntas. Preguntas de comprensión. ¿Qué significa esto realmente? ¿Hay profesores de matemáticas en la sala? Sí. Bueno, normalmente ellos ven los números y ellos tratan de decir, bueno, esto hemos hecho división, entonces vamos a seguir haciendo división. No, ellos no se fijan muchas veces en cómo el lenguaje del problema matemático ha cambiado para que cambien de operación. Entonces, hay que lanzarles preguntas de comprensión y luego hacerles preguntas estratégicas, cómo vamos a hacer esto, cómo lo hemos hecho antes, cómo podemos abordar esto ahora y al final, cuando han resuelto los problemas, ¿a qué se parece esto? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he podido transferir? Y ese proceso de hacer ese tipo de preguntas es el meollo de esta estrategia específica para mejorar la resolución de problemas. Bueno, ha funcionado varias veces en algunos lugares para ciertos profesores, pero no les garantizo que funcionará en sus escuelas. Esto es producto de investigación basada en evidencia en ciertas escuelas. Hay profesores que dicen, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, todo lo que está ahí en el IMPROVE, pero no pasan por las preguntas que están a la derecha. Ellos no verifican ni enriquecen. Entonces, prácticamente hay que introducir nuevos conceptos y practicar. Bueno, a lo mejor estoy siendo muy cínico. Muy bien, vamos a dar otro ejemplo. Tutoría por parte de compañeros. Hay mucho seguimiento del impacto que tiene el impacto que tienen los compañeros sobre el rendimiento de otros compañeros.
Se ha intentado con grupos de estudiantes con la misma edad, donde se enseñan entre sí. Luego se han hecho estudios también con edades cruzadas, donde normalmente hay una diferencia de 2 años entre ciertos alumnos y otros, para ver cómo es el aprendizaje de los niños que tienen 2 años y menos. Y eso también es importante porque a veces se quiere que los tutores se beneficien de la enseñanza que ellos imparten. Y a veces ellos tienen que pensar arduamente en lo que tienen que transmitir. Tienen que pensar en cómo hablar de matemáticas, y eso es una destreza metacognitiva para explicar lo que enseñan. Entonces, en este tipo de tutoría, prácticamente todos aprenden. El tutor y el que recibe la tutoría. Pues prácticamente allí tenemos una clave esencial. Luego, hay momentos en que se turnan el papel de tutor o tutorando. Entonces, uno pregunta, el que es tutor, y el otro responde, y se intercambian los roles. En general, ambos se benefician, el tutor y el tutorando. Y hay pruebas que dicen que a medida que los niños tienen más edad en las escuelas secundarias, los estudiantes a quienes les cuesta más, luego llegan a hacerlo mejor. La oportunidad de ser un profesor luego cambia su autoestima y los fuerza a saber transmitir mejor el conocimiento que ya supuestamente dominan. Entonces, no todo el éxito reside en esto, pero hay que formar a los tutores, hay que darles el feedback de cómo lo hacen, y esto requiere mucha inversión de tiempo y energía para que lo hagan bien. Crucialmente, también tienen que tener el nivel de identificar cuál es la tarea correcta. El tutor lo puede hacer, el tutorando no lo puede hacer, entonces hay que beneficiarse de esa práctica. Puede ser tan rudo para el que está aprendiendo que el tutor al final tiene que hacer también mucho esfuerzo para que se logre el objetivo final. Pero al final, pues, se logran beneficios. Luego, recientemente, hemos también usado la estrategia de involucrar a los padres en la escuela. La mayor ventaja de esto es, bueno, esto ha tenido bajo impacto en matemática en la escuela secundaria, pero es muy económico, cuesta 7 euros por estudiante, y hay un poquito más de ganancia en matemáticas, pues entonces vale la pena asumir ese riesgo, y se les envían mensajes de texto entonces a los estudiantes sobre el rendimiento de sus hijos o sobre si lo han hecho bien el día de hoy, etcétera, en la clase de matemáticas, por ejemplo. Hay algunos puntos claves para el uso de la evidencia. Tiene que resolver un problema real. No saquen algo del toolkit sencillamente porque les parece una buena idea. No, piensen en algo que les va a ayudar a resolver algo que les esté representando un desafío en este momento. ¿Qué pueden hacer ustedes realmente? ¿Qué necesitan hacer? ¿Y cómo sabrán que está funcionando? Mi punto clave, esencial en este momento, es ver qué están haciendo realmente los estudiantes. Tenemos que ver lo que hacen los profesores y lo que cambian, pero también hay que observar a los estudiantes por qué ellos están aprendiendo, cómo lo están haciendo y prácticamente por qué van a aprender más. No siempre pensamos en las consecuencias del cambio. Ahora, lo que hay que ver realmente es cómo usan, cómo adoptan el cambio nuestros estudiantes. Hay unas 30 áreas en el toolkit. Quiero darles la oportunidad de votar
de nuevo, antes de seguir hablando de otras áreas. Por ejemplo, tenemos aquí el feedback digital, la mentoría. Escojan una de estas áreas para que yo luego dé más detalles sobre una de ellas. Cada ámbito, a medida que uno se entra en detalle, se vuelve más y más complejo. Hay mucho que hay que saber en cuanto a entender por qué estas cosas pueden cambiar la situación. ¿Vamos bien de tiempo, Víctor? Lo que intento hacer, y desde que trabajo con la Fundación, es intentar recopilar ámbitos de prácticas de las que los colegios quieren saber más. Y esto varía. Las tecnologías digitales es un campo muy amplio. El feedback es un set de procesos concreto en las clases, también es importante. Bien, aquí veo el aprendizaje social y emocional. De alguna manera no me sorprende. Bien, creo que esto es una preocupación en muchos países últimamente. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes a estar en los colegios y además de aprender el resto de cosas? Bueno, lo importante en el aprendizaje social emocional es que puede que sea necesario para tener un aprendizaje más efectivo, pero no garantizan que así sea. Entonces, sabemos que podemos mejorar el comportamiento de los niños, podemos mejorar algunos aspectos de la forma que se sienten sobre sí mismos, su motivación, su implicación, y hay diferentes formas de hacer eso. El riesgo es que cuando hayamos hecho eso nos detengamos y luego no capitalicemos esos cambios para conseguir que los estudiantes trabajen más o durante más tiempo de una forma más eficiente y de una forma más eficaz. Es decir, que paramos cuando hemos cumplido las necesidades, hemos satisfecho las necesidades de este aprendizaje social emocional. Y esto es importante cuando tenemos estudiantes pequeños. Vemos que solucionamos un problema, ya no hay un problema conductual más, ya no existe, parece que están felices en el colegio y nos olvidamos de analizar si ha mejorado su aprendizaje o no. Entonces, estos enfoques son necesarios, pero no son suficientes para que los estudiantes aprendan mejor. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Es absolutamente crucial para tener un entorno de aprendizaje donde los estudiantes se encuentran cómodos, se les puede retar, tratan al profesor con respeto, mejoran sus capacidades, etc. Eso puede ser un ingrediente importante para asegurarnos de que eso es así. Pero si nos detenemos ahí y no utilizamos para desafiar retar a los alumnos para que mejoren, entonces no nos beneficiamos de estos enfoques relacionados con el aprendizaje social emocional. Vamos a intentar otro. Metacognición y autorregulación, aprendizaje colaborativo, implicación parental y reducción del número de alumnos en las clases, es decir, tener clases más pequeñas. ¿Funciona? ¿Sí? A veces tenemos tipos muy diferentes de los ámbitos de investigación. A veces es difícil comparar los resultados. Vamos a ver lo que habéis votado. Funciona. Hay aquí un programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? En el que se puede el comodín del público. Vale, bueno, bien, aquí parece que está todo más equilibrado. Parece que, de hecho, no puedo ver las cifras. ¿Quién gana aquí? ¿La D o...? Son lo mismo, ¿no? Ah, vale, muchas gracias. Vale, intentaremos analizar los tres. Bien, he hablado un poco de la metacognición y la autorregulación en el ejemplo que di antes sobre la solución de problemas y las matemáticas. Para mí se trata de transferir la responsabilidad de aprendizaje a los estudiantes. Esto es una gran petición. Es como el santo grial de aprender y enseñar. Si uno puede compartir esa responsabilidad con los estudiantes y tener éxito en eso, por supuesto van a aprender mejor. La dificultad es cómo se hace.
Lo que sabemos de estos planteamientos que animan a los estudiantes a planificar, modificar y evaluar su propio aprendizaje, eso es la metacognición, o gestionar su motivación, su resiliencia, su persistencia. Eso tiene que ver más con la autorregulación. Pero estos planteamientos pueden tener mucho éxito, pueden ser una buena apuesta. De hecho, tienen un riesgo bastante bajo porque la gente lo prueba y mejora al ir probándolo. Pero lo difícil es hacer que la estrategia encaje con el contenido del aprendizaje. No queremos tener estrategias que son muy generales, tienen que ser específicas con las dificultades relacionadas con las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes. No se trata de enseñarles estrategias generales y autogestión, se trata de ayudarles a gestionar este texto o que gestionen este problema matemático. Es decir, que tiene que ser parte de la materia. Lo que también es interesante aquí es que, de hecho, los estudiantes que suelen tener éxito, que suelen tener buenos resultados, normalmente no les gusta que se les retrase y que les pidan que hagan un monitoreo. Porque, bueno, son buenos, ya lo hacen ellos solos, pueden descifrar qué es lo que quieren hacer y lo que pueden hacer. No necesitan hacer eso, o no suelen querer. Esos son los que les resultan más difíciles, para aquellos que les resultan más difíciles, para los que hay que explicar estrategia con detalle. Y es mejor que entonces estén los estudiantes implicados quizás ellos pueden también articular las estrategias que ellos utilizan con otros estudiantes. Esto les puede ayudar. A veces ven que no pueden articularlo, hacen lo que hacen de forma automática, pero tienen que aprender a poder explicarlo, tienen que saber por qué son rápidos en algo y eso les puede ayudar a desarrollar sus habilidades a los más aventajados. Bien, aprendizaje colaborativo. Bueno, aquí hay mucho. Creo que me tienen que volver a invitar para hablar del aprendizaje colaborativo, porque esto es un tema muy amplio. Y yo creo que esto es un punto que tengo que dejar claro, y es que no es una única cosa. Aquí lo clave es hasta qué punto hacemos que encaje la actividad colaborativa con los objetivos de aprendizaje o las intenciones. ¿Vamos a ir a por resultados muy claros? Bueno, pues en ese caso queremos unas estructuras de colaboración sencillas, como compartir en pares, en hacer equipos o dobles equipos para aprenderlas a multiplicar. Es decir, dejarlo todo muy sencillo para tener resultados sencillos. Pero si queremos algo más complejo, entonces a lo mejor queremos crear equipos y ver cómo interactúan los diferentes equipos y cada equipo con diferentes roles. Esto varía con la edad también. A lo mejor los más jóvenes pueden hacer estructuras de colaboración sencillas y a medida que se hacen mayores pueden hacer estructuras más complejas. Algo que también hay que recordar es que quizás queremos hacer el aprendizaje colaborativo no solamente porque sea eficiente, sino también porque a través de eso conseguimos otros resultados. Anima a los estudiantes a adoptar la responsabilidad de unos por otros, para respetarse unos a otros, para aprender a comunicarse unos con otros. Quizás esto no sea parte de la agenda de matemáticas de ese trimestre, pero tiene que encajar en algún sitio. Reducir el tamaño de las aulas. Bueno, sí, claro. Vale, esta pues nunca es muy popular. Porque para mí lo importante de esto es que no es eficiente. Los niños suelen mejorar en las clases más pequeñas. Pueden tener mejores resultados, pero tenemos que tener clases de unos 15 niños antes de conseguir que se note la diferencia. En la mayoría de los sistemas educativos esto duplica el coste de la educación. Necesitamos el doble de profesores. ¿Y dónde los vamos a encontrar? ¿Dónde vas a encontrar a alguien que sea tan bueno como vosotros? Y duplicar los costes, bueno, esto va a ser muy difícil, ni siquiera con el próximo gobierno la semana que viene. Entonces sí, es muy bonito y sí, vale, es más cómodo. Yo también prefiero enseñar en una clase de 22 que de 35 alumnos. Sientes como que eres más eficaz. Pero de hecho la evidencia muestra que a menos que cambies tu comportamiento, tu conducta, a menos que les enseñes de otra manera, no va a haber ningún cambio. Si das clase a una clase de 35 de la misma manera que das clases a una clase de 22 alumnos, ¿por qué van a aprender más? Tienes que cambiar la forma en la que enseñas y cambiar las cosas que haces. Entonces, lo siento, pero no tiene una solución fácil. Sería maravilloso si pudiéramos tener clases de 20 o menos, sobre todo para los niños más jóvenes, incluso menos, pero sería muy costoso. Bien, pues antes de terminar quiero hablar un poco de esta asociación que veo entre la investigación y la práctica. Creo que es muy importante verlo como una asociación. Yo creo que los investigadores son responsables de la parte de arriba de mi diagrama. Tienen que ser exactos
tienen que ser honestos con la investigación, tienen que ser accesibles. De aquí surge el toolkit y tal, pero también tienen que ser accionables, tiene que haber un punto de partida como profesor en cuanto a lo que uno hace. Yo creo que en la parte de abajo del diagrama es importante que respetemos el conocimiento profesional. Tiene que ser adecuado, aplicable y aceptable. Y hablaré un poquito más de esto. Entonces, la exactitud para mí como investigador es absolutamente esencial. Tengo que encontrar la forma de resumir investigación compleja a través de medias, de una forma que no confunda a la persona que lo utilice. Esto está relacionado con la investigación que está disponible. Hay muchos detalles metaanalíticos, que es la heterogeneidad, la variación, etcétera. Pero esto aburriría a muchos profesores, no tienen tiempo de analizarlo todo. Entonces yo tengo que ponerlo en un formato que sea accesible y eso significa simplificar. Y luego tiene que ser accionable. Bueno, es difícil porque no sé mucho de vuestras clases o de los problemas que queréis solucionar. No puedo hacer esto, pero la clave aquí es que si yo puedo comunicar la vía causal, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué funcionó? Y el reto en educación es que normalmente sabemos qué es lo que ha funcionado, pero no por qué. Esto es un reto para mí como investigador. Yo creo que lo adecuado tiene que ver con la edad, el tipo de centro, el contexto, la materia, pero también el nivel de uso, pensado sobre todo desde el punto de vista de los profesores, pero también se puede pensar desde el punto de vista del director o del dirigente político. Entonces, bueno, pues cómo de apropiado es lo que yo estoy haciendo para el contexto en concreto. Creo que he mezclado ambos. A ver. Bien, aplicable y adecuado. Bien, aplicable al contexto y adecuado a problemas específicos. Entonces, ¿qué es lo que intentamos solucionar con esta investigación? Esa es la pregunta. Y luego, por último, ¿qué es lo que es aceptable? Y hemos aprendido mucho sobre esto en Inglaterra. La Fundación ha descubierto que algunas cosas, algunos colegios están preparados para cambiar algunas cosas, que están preparados para aceptar las evidencias en algunas zonas, en unos ámbitos problemáticos. Pero en otros casos es más problemático. No quieren cambiar lo que hacen, están completamente convencidos de que funciona. Y no importa la cantidad de evidencia que tengan porque no van a creer en el cambio. Lo que nosotros queremos es que los colegios crean en la investigación y en los resultados y que empiecen a creer en cosas que a lo mejor de primeras no han creído, ¿no? De forma intuitiva. Bien, aquí están los resultados. Aquí tenemos el toolkit, aquí es con lo que yo empecé. La Fundación luego ha empezado a trabajar, a producir informes con directrices para ayudar en las prácticas. Pero luego la Fundación se dio cuenta de que esto tampoco era suficiente. Entonces creó una red de centros de investigación que funcionan proactivamente y cada uno de estos centros trabaja con los colegios de esa misma zona. Son como los champions de la investigación. Hay uno en Lincolnshire, por ejemplo. La Fundación les apoya y esos colegios de investigación trabajan con otros colegios para mejorar la investigación, para hacer pruebas en esos colegios y para comunicar los resultados de esas investigaciones. Porque sabemos que tenemos que crear la confianza en el sistema para que la gente cree en los resultados de la investigación. Y esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Y un nuevo artículo no va a cambiar la práctica el lunes por la mañana cuando has tenido un fin de semana bastante ajetreado y bueno, pues tienes ya la clase programada. Y esto es todo. Gracias. Ahora vamos a invitar al panel a Juliet. Ahora los presento. Please have a seat. A Javier González es el director de Suma, que ahora también os cuento un poco más sobre Suma. Y también le invitamos a venir aquí. Solo para contextualizar un poco, ¿nos veis si estamos sentados? Should we...
Should we stand? Sí, si nos levantamos mejor. Sí. So, it's okay if we stand up. Are we singing? It looks like, right? Because, we are not like... Pues un poco para contextualizaros esta mesa, la idea es traer gente, entidades que trabajan para promover las evidencias en el aula desde diferentes espacios. Javier González de Suma es una entidad que está basada en Chile y trabaja con 10 países de Latinoamérica. Trabajan, corrígeme si me equivoco, en la capa intermedia entre políticas educativas y práctica docente, y ellos promueven, usan y generan evidencias. Por otro lado, tenemos a la Education on the Move Foundation, que después del speech de Steve ya conocéis, que es una entidad que trabaja para generar y transferir y compartir las evidencias dentro del Reino Unido. Después está Juliet, que how do you the name of your research school? Kyra. Su research school es Kyra. Where is it? In the north? In the Midlands. Okay. East Midlands. Pues, tenemos todos geografía. Vemos Inglaterra, la parte media de Inglaterra. Nottingham Forest. Very good. Y su punto de vista, tenerla hoy aquí en el panel es muy interesante porque ella hablará y podrá dar el punto de vista de las evidencias dentro del centro educativo. Por lo tanto, tenemos diferentes niveles en los que se trabaja, o sea, es posible trabajar, y además de diferentes territorios, ¿no? Que ya no vale el no porque esto es en Inglaterra y los anglosajones, sino que en Latinoamérica se está llevando, con todas las diferencias además también que puede haber entre países, y aquí también lo estamos haciendo. Un poco, voy a lanzar una serie de preguntas, pero me gustaría también que cuando acaben, si tenéis dudas, os las apuntéis para poder crear un diálogo entre nosotros, y ya que les tenemos aquí, pues resolver o comentar todo aquello que consideremos. Víctor. We're going to chat some questions, Okay. and then we're going to talk about them. Bueno, yo, mientras todo esto va, voy a lanzar una. Do you want the clicker? No, I think I don't need that. Okay. Mira. Qué bien. No, el tema de las evidencias tiene diferentes barreras ¿no? Creemos que puede tener diferentes dificultades o elementos que puedan impedir. ¿Qué factores son los que impiden o dificultan que la educación se trabaje en base a evidencias? ¿Creéis que es falta de tiempo? ¿Creéis que es ausencia de herramientas contrastadas de evaluación? ¿Ya habéis respondido? Ahora. ¿Falta de recursos para la formación docente y de directivos? ¿Ausencia de un canal comunicativo entre investigadores y docentes? ¿O todas las anteriores? Ya, ¿ves? Tú ya habías dicho que ya habían contestado. En 15 segundos lo vemos. 10. Ahora vemos. Claro, es que como no estabas, ahora tendrías que votar. Y veremos qué es lo que opinan. Okay, so the answer is going to be difficult because we have to cover all the other points. What do you think about? Voy a hablar en castellano. ¿No? I'm afraid that Bueno, yo creo que los profesores siempre dicen falta de tiempo, pero Julia quizás nos puede hablar un poco más que, bueno, los colegios que realmente quieren hacerlo encuentran el tiempo para hacerlo, porque no hay tiempo libre en los colegios, en los centros.
Entonces se trata de ver cómo podemos gestionarnos, dónde podemos encontrar el tiempo, porque el tiempo siempre es una excusa en los colegios. Siempre estamos todos muy ocupados en los colegios y esa fue la reacción que tuvimos hace varios años, que no hay tiempo para hacer esto, hay mucho que hacer. Pero los colegios en el Reino Unido han encontrado ese tiempo. Bien, yo diría que si vamos a utilizar evidencias para informar, para preparar información para las prácticas y para mejorar los resultados de las personas, entonces el uso de las evidencias tiene que estar integrado en todo lo que hagamos. Entonces encontramos tiempo haciendo que eso sea todo lo que hacemos, es decir, que esté subyace a todo lo que hacemos. Se trata de cambiar la práctica, la cultura. Quizás la cuestión es, bueno, cómo cambiamos la cultura del centro para ser capaces para tener tiempo, básicamente. Vale. Okay, and apart from lack of time, briefly, how could we justify or how could we reflect on the others? The lack of tools on assessment, the lack of resources for training, or a communication channel. Out of these elements, which ones are you working on, or you have some activity related or some project related to solve these obstacles? Me presento porque creo que los otros ya... Sí, no, pero no importa. Mi nombre es Javier González, soy director de SUMA, que es un centro de investigación regional creado por el Banco Interamericano de Desarrollo y trabaja, como decía muy bien Arantxa, con varios gobiernos en la región. Soy además profesor de la Universidad de Cambridge en temas de desarrollo económico y social. Respecto al tema de la evidencia, y lo hablamos también en la mañana, que hubo un panel, ¿no es cierto? Efectivamente hay cierta resistencia a veces al tema de la evidencia y que tiene que ver con entender la naturaleza misma de que la evidencia a veces no es neutra. Muchas veces se percibe como una agenda de control, una agenda más bien liberal de uso de datos para controlar y para generar responsabilización a las escuelas. Y por lo tanto, hay cierto rechazo y eso yo creo que tenemos que estar conscientes de eso. Pero lo que abogamos nosotros es que de alguna manera esta evidencia puede ser utilizada adecuadamente para generar capacidades de los docentes y por lo tanto posibilitar la autonomía de ellos en la medida que se ocupa adecuadamente para generar esas capacidades. Ahora, respecto a por qué no se usa y que se hagan las preguntas, a mí me faltan algunas respuestas acá, que tienen que ver con entender el proceso mismo de utilización de evidencia y que tiene que ver con que de alguna manera no es que la gente no quiera a veces ocupar la evidencia, sino que muchas veces, bueno, la evidencia, como sabemos, es muy prolífica en el sentido que año a año aumenta el conocimiento en el mundo y por lo tanto es muchas veces difícil de sintetizarlo, entenderlo, lo que se llama, ¿no es cierto?, el bounded rationality, ¿no es cierto?, de alguna manera una racionalidad limitada de los agentes de poder entender esta evidencia. Pero también hay otros factores que son importantes, porque si no nos quedamos, abogamos nosotros por lo menos de que sería una visión naif pensar de que simplemente la gente no la quiere ocupar o simplemente no sabe. A veces la gente simplemente tampoco no la ocupa porque por supuesto hay temas culturales, ¿no es cierto?, en el cual se contrasta esta evidencia con lo que creemos culturalmente que es lo legítimo y aquello que debe hacer un profesor, ¿ya? Yo ponía el ejemplo de, por ejemplo, profesores en Uruguay, donde hemos hecho muchos focus groups, donde efectivamente la repitencia, hacer repetir a los alumnos, es visto por los mismos profesores como una señal de ellos mismos de buena calidad. Es decir, si yo como profesor hago repetir a mis alumnos, estoy mostrando que soy exigente. Por lo tanto, culturalmente lo legítimo es esperar, ¿no es cierto?, de que un profesor haga repetir. Cuando uno le muestra la evidencia, hay un choque cultural, la evidencia que muestra que la repitencia, por cierto, tiene un efecto negativo. Entonces hay una negociación con lo cultural. Y finalmente, y con esto termino, creemos nosotros muy importantemente, y lo pongo, que tiene que ver con los temas y las simetrías de poder. Justo ahora también estaba comprando aquí en la Caixa un librito de Foucault, pero interesante, ya habla del orden del discurso, ¿no es cierto? El conocimiento es poder. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con que, bueno, de alguna manera hay una negociación de asimetrías de poder que se van, ¿no es cierto?, en este tema de las evidencias y también en el tipo de evidencias que nos convienen o no nos convienen. Entonces,
hay que tener una visión completa de por qué de alguna manera existen esas resistencias, algunas son legítimas, y también, bueno, cómo se abordan adecuadamente para no ser mal utilizadas. Por cierto, del punto de vista, y aquí termino con el tema de la escuela, sí me parece que hay algunas evidencias que requieren ciertas condiciones estructurales. Por ejemplo, con la Caixa, de hecho, desarrollamos unas guías de orientación docente respecto, por ejemplo, a la retroalimentación formativa que hacen profesores a alumnos, y eso requiere una serie de condiciones para hacerla, especialmente, por ejemplo, las horas no lectivas, ¿no es cierto? Si no hay un porcentaje importante de horas no lectivas, es muy difícil que un docente pueda efectivamente preparar esa retroalimentación. Entonces, es un conjunto de variables bastante complejas, tanto a nivel de la estructura misma del sistema educativo, de estas relaciones de poder que existen y que no nos podemos hacer un poco los locos porque existe eso. La pregunta es cómo podemos entonces llegar a utilizar de manera adecuada y más consensuada esta evidencia y cómo se moviliza a través de la estructura del sistema escolar con ciertas condiciones habilitantes. Por ahí más o menos creo algunas hipótesis. Yeah, I'll just pick up a couple of those points. But when I started, Bueno, yo cuando empecé desde el punto de vista de un profesor. Yo creía que las evidencias que he encontrado me habrían ayudado a ser mejor profesor cuando era profesor en las clases. Yo creo que la mayoría de los profesores quieren ser mejores profesores y hacerlo lo mejor posible para sus estudiantes. Luego, cuando hablamos con la Fundación en los últimos 10 años, me he dado cuenta que hay otra serie de razones que son importantes. Una es ayudar a los centros a desarrollar prácticas más consistentes para que los estudiantes tengan los profesores tengan un lenguaje común para que puedan hablar entre sí, la pedagogía, etcétera. Y esto así se convertiría en las conversaciones de la plantilla de los profesores, más relacionado con el aprendizaje. Y otro que vimos también en nuestro último gobierno, vemos que a algunos ministerios les gusta jugar con la pedagogía, juguetear, y recomiendan cosas que no son adecuadas o recomiendan cosas que funcionan para unos centros pero no para todos. Por lo tanto, yo creo que es importante que los profesores entiendan qué es lo que hacen y por qué, de modo que puedan resistir en algunas veces cuando sea necesario en términos de lo que ellos saben que es mejor para los niños de su centro, de modo que puede ser empoderante para los profesores también. Además, es mucho más satisfactorio saber por qué estás haciendo algo. No solamente lo que estás haciendo, sino por qué lo haces. Los profesores de los centros nos dicen que eso es parte de lo que les motiva. Les gusta saber por qué las cosas funcionan y eso les motiva a descubrir todavía más. Sí, en cuanto a la comunicación, sí, las escuelas de investigación forman parte del reto que se le plantea a la comunicación. Tenemos entonces estrategias formuladas para ver cómo se comunican las noticias mensualmente y también para ver qué se hace en las escuelas y las otras organizaciones, que incluyen también las universidades. Pero también somos muy activos en Twitter, tratando de captar la atención de los medios sociales. La presencia de muchos estudiantes, de muchos profesores en Twitter es notoria en el Reino Unido. También hacemos blogs y aprovechamos todas las diferentes redes, hacemos uso de ellas para tratar de difundir esto, para ver cómo se ve un salón de clases donde se trabaja con la práctica y donde se usa la evidencia para el aprendizaje. Vamos a la siguiente pregunta, a ver qué opináis. ¿Por qué crees que es necesario generar evidencias en educación? 1. Desarrollar una mirada crítica frente a las nuevas metodologías pedagógicas. Compartir conocimiento entre la comunidad educativa. Mejorar la calidad educativa. Implementar políticas de equidad educativa, todas las anteriores. Esta la tendríamos que quitar. No es discriminante. No es... I should comment on the research about debería
decir lo siguiente: la calidad de la pregunta en el salón de clases, por ejemplo, nunca incluirían todas las anteriores. Ustedes obligan a los presentes a que tomen una decisión, no les dan la posibilidad de que digan todas las anteriores. Esto es una observación crítica. Sin embargo, han habido votos en la segunda, que es compartir conocimiento entre la comunidad educativa, y la 3, que sería, ¿no?, la respuesta para mejorar la calidad educativa. ¿Qué opináis vosotros? ¿Por qué creéis que es necesario generar evidencias en educación? Juliet, empiezas tú desde la propia práctica, ¿no?, desde el propio centro. ¿Cómo contestarías esta pregunta? Supongo que la mejor respuesta sería: ¿qué estamos haciendo para generar evidencia? Trabajamos en una escuela donde tenemos niños pequeños, pero en 40 escuelas tenemos un total de 900 niños. Entonces, prácticamente el ensayo que se hace es una prueba grande. Prácticamente hacemos pruebas que multiplicamos y las hacemos por 50 minutos al día, donde a los profesores se les pide que usen un enfoque muy procedimental para para que respondan qué enfoques han usado para resolver los problemas, o qué método combinado han utilizado. Nos ha parecido útil. Participan 40 profesores que aportan justamente a la evidencia. Entonces, eso es lo que hacemos, pero es necesario diseñar apropiadamente este enfoque, ¿ok? Ese es uno de los cambios que creo que están implantando estas escuelas de investigación. Se basan en lo inicial que estaba en el toolkit en 2011, 2010. Muchas de las preguntas estaban orientadas por los que elaboraron las políticas o por los investigadores, y por eso es que luego no se aplicaban a las realidades de las escuelas. Pero al trabajar ahora con las escuelas de investigación, se han generado nuevas preguntas. Hay un programa basado justamente en los tipos de respuestas y asesorías que dan los profesores y los directores de estas escuelas. Entonces tenemos unas preguntas elaboradas de manera más equilibrada, porque por lo general hay unos que quieren entender nada más la teoría, pero no les interesa mucho más cuál es la implementación en la práctica. Entonces, cosas de esta manera, estas diferencias entre las partes interesadas nos ayudan a evaluar no solamente la teoría ahora, sino también la práctica. Bueno, la generación de evidencia, especialmente porque hay muchas áreas sobre las cuales no tenemos mucha información. Como Suma somos parte del Consejo Asesor de la UNESCO para el seguimiento de la Meta 4, de básicamente garantizar el derecho a la educación de calidad, equitativa e inclusiva. Hoy día tenemos 24 grupos de investigación en 19 países, y lo que estamos haciendo es buscar en aquellos grupos que hoy día no sabemos respecto a cuál es la calidad de educación que tienen. Y me refiero a grupos que generalmente están bajo el radar. ¿Qué pasa con los jóvenes? Y me pregunto, yo estoy seguro que en Madrid tampoco sabemos, ¿qué pasa con los jóvenes que están hoy día en las cárceles? ¿Sabemos qué tipo de calidad realmente de la educación están recibiendo? ¿Qué pasa con los jóvenes migrantes? ¿Realmente sabemos qué tipo de calidad están recibiendo? ¿Qué pasa con los jóvenes LGTBI? Bueno, España es más pluralista, tolerante en esos temas, pero por ejemplo en América Latina no es tanto. En muchos países, por ejemplo en Chile, 68% de los niños dicen sufrir bullying homofóbico en su propia escuela. Entonces, si no sabemos lo que pasa con todos estos grupos, que en sociología se llaman los grupos más bien invisibilizados, ¿no es cierto?, es difícil saber qué hacer si ni siquiera sabemos su situación. Entonces, primero que nada hay un tema de que falta mucho por saber, especialmente para los grupos realmente excluidos. El segundo tema tiene que ver con un tema ético.
Hay un tema ético porque cada vez que un profesor toma una decisión pedagógica, ¿no es cierto?, de hacer A o hacer B, vuelvo a mi ejemplo para seguir con el mismo ejemplo, la repitencia, si decido hacer repetir o no repetir a un niño, obviamente es una decisión ética, finalmente, si es que realmente va a tener un efecto positivo o no sobre él, sobre su aprendizaje y su desarrollo como persona. Y finalmente, obviamente, un tema de eficiencia, ¿no es cierto? Los países, y bueno, yo creo que en todos los países, incluido este, ¿no es cierto?, que ha sufrido crisis prolongadas, importantes, sabemos que los recursos no sobran y por lo tanto hay una decisión ética, pero también una decisión económica en el sentido de ocupar bien los recursos, en el sentido de cómo podemos con los mismos recursos poder enseñar mejor a nuestros niños. Entonces, yo creo que son variadas estas razones. Yo quiero lanzar una pregunta para abrir, ¿no? Tenemos una serie de barreras, o creemos que hay una serie de barreras que nos dificultan el trabajo en el centro ¿no?, fundamentado o informado en evidencias. Tenemos diferentes razones por las que trabajar o incluir las evidencias dentro del aula. Cuando hablamos de evidencias educativas, de evaluación educativa, ¿no? Muchas veces tendemos a poner rankings. ¿Qué opinión tenéis de los rankings? ¿No? Generalmente lo ponemos todo en el mismo saco, pero hay unas cosas que funcionan mejor. Lo habéis ido hablando a lo largo del workshop, de las ruedas de prensa y hoy, ¿no? Que es, a lo mejor todo, los rankings son como, esto es, ¿no?, van muy fuertes, ¿no? De esto es así, son statements que son como únicos. ¿Qué opinión tenéis? Sí, la medición siempre es problemática porque hay consecuencias que se derivan de la medición y eso puede posicionar a los estudiantes de manera relativa en toda la gama, o se pueden usar criterios para hacer referenciación. Pero digamos que de alguna manera siempre se hace un ranking de los estudiantes. Sin embargo, si uno analiza si la educación funciona en la sociedad pide ese ranking. Queremos saber quién va a tal universidad, quién va a tal trabajo. Entonces, ranking tiene también sus desventajas en el rendimiento de los estudiantes, sobre todo aquellos que están en las partes bajas del ranking. La pregunta es, ¿cómo hacemos evaluación que no tenga esas consecuencias negativas? ¿Cuán saludable es saber dónde uno está en esa distribución? ¿Qué se quiere saber? Yo creo que estas son preguntas muy complejas acerca de qué se valora en la educación y qué debe hacer un sistema educativo. El maestro, el profesor debe saber, sin embargo, acerca de ese rendimiento. Entonces, para mí es importante que usemos pruebas y mediciones objetivas para por lo menos informar a los demás, y para que sean usadas por la clase, por la sociedad y por las demás partes involucradas. Pero hay que ser delicado en ese uso, porque recuerden que a veces en las pruebas a veces se estrechan las oportunidades educativas de los niños. Entonces, si miden nada más lectura y escritura y no miden más nada en una prueba, entonces se le dará más importancia a las habilidades numéricas o a las de lectura y escritura. Y entonces no vamos a medir escultura, danza, ballet, historia, y eso no va a ser evaluado. ¿Y cómo entonces resolvemos esta situación? Yo creo que ese es el desafío. Necesitamos la medición, no podemos evitarla, pero ¿cómo mitigamos los efectos, los peores efectos de ese sistema de usar la métrica? Gracias, esa es mi respuesta. ¿Hay alguna pregunta entre los que habéis venido? Te puedo contestar si quieres lo de ranking también desde una perspectiva. Así les damos aplicada. tiempo a que vayan pensando en dudas que puedan tener. Básicamente, a ver,
por lo menos desde nuestra perspectiva, la medición es clave, pero en general estamos bastante en desacuerdo con rankear. Creemos que es bastante dañino en general como se ha ocupado tradicionalmente, que es básicamente para hacer competir a profesores, a escuelas, etc. Sin embargo, y simplemente para poner ahí, quién sabe, la dificultad que también mencionaba, ¿no es cierto?, Steve, es que en algunos casos sí te puede llegar a servir incluso con objetivos de equidad. ¿Ya? Y pongo 2 ejemplos concretos. Existe una evidencia bastante importante de que a veces cuando tomamos, por ejemplo, cuando hay ingreso a la universidad, generalmente la mayoría de los países tienen exámenes únicos. Y ese examen único, el puntaje, está muy relacionado con el nivel socioeconómico de los alumnos. Sin embargo, cuando tomamos el ranking relativo de cada uno de estos jóvenes al interior de cada escuela, independiente del nivel de la escuela, eso tiene un mayor poder predictivo de cómo te va a ir en la universidad o en la educación superior. Por lo tanto, eso te está diciendo que uno podría tomar a los mejores alumnos, incluso de escuelas malas, que no les va bien en este examen único y de hecho les va mejor. En Chile se está haciendo eso y efectivamente ha mejorado mucho la equidad del ingreso e incluso mejora el pool de alumnos desde el punto de vista de equidad y de performance. Entonces, algunos rankings pueden servir. Y pongo el segundo ejemplo, que tiene que ver a veces rankear. Tendemos a ver aquellos países que tenemos puntaje, que hay muchos por lo menos en América Latina, desconozco un poco bien el caso español, pero básicamente donde hay puntajes por escuela, y más o menos uno puede más o menos también ver que les va bien y mal, eso, bueno, desde Bourdieu en adelante uno sabe, ¿no es cierto?, que eso está muy relacionado al capital social de las familias. Pero en cambio si uno ocupa rankings, pero no rankings, sino que clasificaciones de efectividad controlando por cada grupo, a mí me tocó estar en una reforma financiera que hizo eso, y básicamente lo que hace es buscar dentro de cada grupo socioeconómico quiénes les va mejor y quiénes les va peor. No con el fin de premiar, sino que en realidad cómo apoyar a los que les va peor, también es otra forma de ocupar el ranking con un objetivo de equidad. Entonces, no tanto preocupado de quién le va mejor en este caso, sino que a nivel de escuela quién le va peor y focalizar ese. Ahora, lo importante es el disclosure que uno hace de esa información, si se ocupa o no se ocupa. O sea, no se ocupa, digamos, para hacer competir en el mercado educativo, para que los papás elijan, etcétera, que creo que eso es muy dañino, o si es que se ocupa en realidad para efectos administrativos internos, para ver dónde apoyar mejor. Entonces yo creo que nuevamente es compleja esa utilización. Gracias, Javier. ¿No? ¿Seguimos sin preguntas por aquí? ¿Sí? Pablo. ¿Te paso yo el mío? Con la cantidad de estudios, de conocimiento que sale de las universidades, ¿cómo un profe o como un directivo o una directiva o como incluso alguien que administra la educación puede determinar si una evidencia es suficientemente robusta o no lo es para luego aplicar cambios? Claro. Sí, eso es difícil de contestar porque hay demasiada evidencia sintetizada muy fácilmente. Como investigador tengo que hacer elecciones de lo que incluyo. Me sorprendería que en Inglaterra no haya más medidas para verificar justamente la seguridad de la información. Yo, como investigador individual en la universidad, las escuelas deberían ser más escépticas. Lo otro que hacemos nosotros es que tenemos nuestra propia metodología en el website y tenemos todos los datos para justificar las bases sobre las cuales se ha hecho esta conclusión. Para que si quieren ver, entonces pueden ver nuestra metodología, pueden cuestionar, bien sea la metodología o cuestionar si hemos aplicado la metodología correctamente, pero tratamos de que esto se haga de manera transparente. Eso es rudo, difícil. Los tipos de investigación, bueno, eso también depende mucho de esos tipos de investigación. Privilegiamos lo causal, lo que realmente molesta a muchos colegas míos de la universidad,
a quienes no les gusta a veces tomar nota de esa investigación. Me encanta un toolkit que tiene la prueba causal, la del desarrollo y luego la de la experiencia al enseñar a la gente. Y se puede mapear todo, pero en algún momento hay que detenerse. Entonces empecé con la evidencia causal y creo que esa es la decisión apropiada, pero me encanta crear todo el mapa. Refiriéndome a la pregunta de cómo se apoyan a los profesores o a los directores, una de las cosas que hacemos en la investigación es pasar programas de formación para tratar de crear evidencia en base a consumidores críticos. Eso nos ayuda mucho para ver si son investigaciones buenas, menos buenas, malas, etc. Bueno, nos encanta entonces ver cuál es la autoridad. ¿Cómo sabemos que esta persona o esta autoridad es crítica o no? En los oficios, por ejemplo, donde hay tanto nivel de especialización, pues se salen a flote inmediatamente las limitaciones de una evidencia. Entonces, prácticamente eso hace que así se formen investigadores muy críticos, consumidores críticos igualmente. Es un proceso muy largo, pero estamos tratando de crear ese nivel de criticismo o de crítica en la profesión. Hola, mi pregunta es, hemos hablado mucho de la implementación de la evidencia en las escuelas, pero parte de esta evidencia también tiene implicaciones políticas. Entonces, ¿cómo reaccionan los gobiernos? ¿Qué reacción hay en Reino Unido por parte de los que tienen responsabilidades en la administración a estas evidencias, que a veces pueden cuestionar algunos de sus planteamientos políticos? Sí, es correcto. Esa pregunta es muy interesante. El Education Endowment Foundation fue establecido con fondos que inicialmente provenían del gobierno. 25 millones de libras fueron asignados para que fueran invertidos en el mercado bursátil y así crear una fundación que se alimentara de las ganancias de esa fundación, del mercado bursátil. Entonces, prácticamente hemos tratado de negociar esa relación de manera sensible. Informamos a los que elaboran las políticas antes de que la elaboren, para que no sea muy tarde luego cuando reciban la información. Y a veces sabemos que los CEOs de alguna manera se citan con los ministros y se le mandan a ellos documentos desde la Education Endowment Foundation para que reciban y estén informados. Y prácticamente nunca se les dice no, porque prácticamente ellos, de alguna manera, las autoridades, fueron los primeros que aportaron los fondos para esta fundación. Y tenemos agencias de inspección que son muchos más eficientes para colocar a los estudiantes y eso puede tener consecuencias en la retención de los estudiantes. También tenemos los aspectos fonéticos. Nosotros tenemos muchas acepciones y muchas maneras de pronunciar las vocales. Yo creo que muchísimo más que el español. Entonces, esto hace que de alguna manera se ha tomado en cuenta en la EEF para que se logre un enfoque equilibrado, para que se haga un único mapeo, pero que al mismo tiempo se tomen en cuenta todas estas variedades.
yo puedo leer algo en español con un acento horrible, pero yo tengo que entender el significado de ese artículo. Entonces, esos son los puntos de conflicto que tenemos. Iré con otra pregunta. Yes. ¿Cuáles son aquellas iniciativas o aquellas acciones o aquellos proyectos, ¿no?, que ya tú que tienes tanto conocimiento del toolkit, que más efectivas son en educación, ¿no? Porque llevamos con Steve desde ayer y hoy, hemos estado en un workshop, hemos estado en diferentes entrevistas y al final, cuando la conversación acaba siendo más distendida, es como un oráculo, ¿no? Porque como tiene todo el conocimiento del toolkit es, pero esto funciona, pero los grupos, dividir grupos funciona, pero poner una persona, un adulto más en clase va bien. Entonces, no sé si se va a mojar o no, pero ¿qué dice la evidencia que es aquello más efectivo? Me gusta responder esa pregunta de una manera levemente diferente. Creo que lo que hemos aprendido de acumular evidencia en el toolkit es probablemente algo nuevo. Si vemos la lista, vemos que lo más efectivo siempre tiene que ver con la calidad de la interacción entre profesores y estudiantes, el feedback, la retroalimentación, si el profesor se hace responsable de lo que enseña, tiene que ver con la interacción entre los compañeros de clase, todo eso tiene que ver con la calidad de la interacción que ocurre en el salón de clases. Y también el ambiente de calidad, la calidad del ambiente que se da, en el que se da la enseñanza. Pero luego hay cosas estructurales. Es necesario tener eso, pero la longitud del día escolar o la longitud del horario o de la clase, etcétera, marcan poca diferencia, mientras que lo estructural, una vez que está implantado, implica muy pocas diferencias. Lo que yo digo entonces es que busquen los enfoques que mejoren la calidad de la interacción entre estudiantes y profesores. Cómo hacer que los estudiantes confíen en el profesor para que acepten el reto y el desafío por más tiempo de manera efectiva y de manera eficiente. Lo voy a repetir todo el tiempo. Tenemos que ver los cambios en los estudiantes. Eso nos mostrará cómo han cambiado. Los cambios en la interacción nos van a dar un feedback a los profesores, a los estudiantes y también cómo el programa permite eso. Muchas veces la gente cree que es el programa lo que funciona. Eso lo hemos discutido mucho en los estados, en el Reino Unido. Ellos dicen que un programa lo vale todo muchas veces. Pero bueno, las estructuras, por supuesto, son buenas, pero también el estudiante y el profesor son al final los que hacen el cambio, los que lo llevan a la práctica. Entonces, la calidad de esa interacción es lo necesario. Tienen que asumir y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No tenemos que fijarnos tanto en las estructuras, sino más bien en la calidad de la interacción. Es lo único que te voy a responder en ese sentido. Por decirlo al principio en broma, ¿qué otras profesiones no eres científico al principio, pero a mitad te debes de haber convertido en un científico? O por decirlo de otra manera, ¿qué evidencia, cuál es la manera más eficiente de hacer esa reconversión en tu ser profesor sin dejar el aula? Sin dejar el aula. ¿Cómo? Yo no acabo de entender yo. ¿Cómo puedes volverte un profesor que sí se basa en una evidencia, que no te lo han exigido el primer día que tú llegas ahí, ni al cuarto año, ni te lo van a exigir, pero te convences de que debes ser otro estilo de profesor? ¿Cómo puedes hacer, qué está estudiado? ¿Cómo puede hacer un profesor ese proceso? Y ya os digo, sin dejar el aula.
Yeah, that's difficult because that's... Pues es muy difícil porque eso es un cambio de actitud sobre cómo he pensado en mi manera de trabajar, ¿no? Cómo lo he analizado. En parte quizás era yo que analizaba la profesión médica, veía lo que hacían y yo decía que la educación era diferente, pero siempre podemos aprender de lo que hacen en medicina. Y lo que hacen es que ellos equipan a los doctores con más conocimientos antes de que se conviertan en médicos. Nosotros no nos podemos permitir eso, no vamos a tener nunca un programa de educación de 6 años. Pero sí, hay hasta 6 años para estudiar. Podemos pasar hasta 6 años estudiando para conseguir todas las evidencias. Es decir, que tenemos que cambiar la orientación de la profesión para que nos veamos como profesores que estamos constantemente aprendiendo. Yo creo que este es el cambio. Es no estar satisfecho con la forma de trabajar el primer año y luego repetirlo durante 40 años más. No, se trata de pensar en cómo mejoro lo que hago cada año y buscar apoyo externo que me ayude a ir mejorando. Me hubiera gustado tener una respuesta más fácil para tu pregunta, porque entonces sería un hombre súper rico. Estaría forrado. Es decir, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo podemos hacer que la gente cambie? Pues eso sí que es un reto y es muy difícil. Creo que hay una pregunta. Mientras te pasan el micro, lanzaré una pregunta a Juliet porque va conectado con algo que ha dicho Steve. ¿Podrías describir brevemente, pero qué es una Research School? Porque va en relación al docente que trabaja con evidencias, y no solo el docente en este caso, sino también el centro educativo. Para contextualizar un poco, porque es una iniciativa extendida en Inglaterra, hay 39 Research Schools en red, y realmente es admirable y necesario de compartir. Bien, pues ¿qué es un colegio de investigación? Bien, como he dicho hace unos minutos, es como un puente entre la evidencia y la práctica. Puedo hablar de la escuela de Caira, que está cerca de Nottingham, en East Midlands, en la región de East Midlands de Inglaterra. Y nuestra dificultad es crear alianzas y comunidades donde... Perdón, me estaba escuchando en español. Bien, creamos comunidades de profesionales para aprender y lo que queremos es que los profesores trabajen juntos para que analicen las evidencias. Pero como centro de investigación lo que hacemos es que las evidencias salgan de aquí. Quizás empezamos con informes con directrices, porque eso es algo accesible. Es una forma accesible, relacionada o que traduce muy fácilmente las evidencias en las prácticas, en las clases. También ofrecemos desarrollo profesional para los profesores, a veces durante 3 días, con 6 semanas entre cada uno de los 3 días. Trabajamos en esto, utilizamos las evidencias, vemos qué es lo que conocemos que ha funcionado y cómo lo incorporamos en esa formación que proporcionamos durante 3 días. Es todo un proceso en toda Inglaterra. La idea es cambiar las conversaciones, informar a las personas, pero también es como ser la perla de la ostra, pero como la arenilla primera que irrita un poco, que molesta un poco, pero siempre decimos, vale, ¿qué dice la evidencia? ¿Y qué dice la evidencia? Siempre preguntamos. Es algo muy importante que alguien te lo diga, que alguien siempre te esté retando, que siempre esté retando al sistema y le haga la pregunta. Quizás es una respuesta larga, ¿no? Pero cada centro de investigación es diferente porque el contexto importa también, ¿no? Chicas de la Research School, que ellos como lo deben tener muy incorporado, si tú preguntas a docentes de este tipo de colegios, siempre tienen una razón de por qué hacen las cosas. Si tú les dices, ¿por qué estás llevando a cabo esta práctica? ¿O por qué tienes al alumnado en grupos más pequeños? Te dicen un porqué. Y si no tienen el porqué, te dirán seguramente que lo están pilotando. Porque siempre que quieren llevar a cabo alguna iniciativa, ¿no? Si yo soy un profe del claustro y, yo qué sé, pues tengo una idea de trabajar, no sé,
las matemáticas, lo diré, entonces me dirán, ¿qué dice la evidencia? Lo vamos a mirar y si la evidencia no dice nada, pero la propuesta puede ser fundamentada, al menos en teoría, lo que vamos a hacer, si creemos que puede encajar en el colegio, es pilotarlo. Y claro, de esta manera es un aprendizaje continuo en el centro educativo. Marta, ¿tenías una pregunta? Sí, más que una pregunta era un comentario a la última intervención que hacía un profesor sobre cómo reconvertirse, ¿no? Más o menos, o cómo empezar a hacer una práctica educativa basada en pruebas cuando hasta ahora no se ha hecho. El comentario que yo quería hacer, y es una pelea personal que tengo, es que creo que en general en este país hay que mejorar la formación universitaria de los futuros profesionales de la educación. No puede ser que un futuro docente salga de una facultad de educación sin saber qué es un estudio científico, qué partes tiene, cómo funciona la ciencia, sin saber hacer las preguntas fundamentales que lanzabais antes sobre un recurso, un método nuevo que le llega para garantizar que realmente tiene pruebas sólidas suficientes. No puede ser que un futuro docente salga de la universidad sin saber qué es una base de datos, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales revistas de educación en investigación educativa? Sin conocer, por ejemplo, Education Endowment Foundation, por poner un ejemplo. Y lo mismo con la formación continua del profesorado. Creo que hay que dotar a nuestra profesión de cultura científica, desde la formación inicial pasando por la continua, sin duda. Me ha venido muy bien la respuesta de Marta porque me deja cerrar, ¿no? Envolver todo esto en clave de qué puede hacer un docente si quiere iniciar esta andadura en todo el tema de las evidencias. Tenemos a la Education Endowment Foundation, también tenéis a Suma, también nos tenéis a nosotros. Nosotros desde ¿no? Hablaba de Education Endowment Foundation, nosotros hemos traducido el toolkit al castellano, lo tenéis en nuestra web. Tenemos una serie de materiales que hemos elaborado con Suma, que son guías para el profesorado. Hemos desarrollado 2 de momento, que son sobre feedback, sobre cómo dar retroalimentación en el alumnado y cómo llevar a cabo el aprendizaje cooperativo. Son 2 de las líneas que más efectivas y económicas son. Así que vamos trabajando en esa línea, vamos intentando aportar recursos a la comunidad docente entre diferentes entidades para aquellos profesores, docentes, profesionales de la educación en general que quieran empezar, porque es un camino seco y es difícil, pero realmente es posible y es necesario, porque tenemos mucho en la boca y en la conciencia general, que está bien, que el tiempo cambia, ¿no? Y que la educación se tiene que adaptar a este tiempo, pero ¿qué cambiamos? ¿Cómo lo cambiamos? No va bien, pero ¿qué no va bien? Tenemos realmente evidencias de qué es lo que no va bien y si realmente queremos llevar a cabo iniciativas nuevas, ¿cómo vamos a saber si van bien o no? Entonces, la evidencia, en este caso de transformación, ¿no? y reevolución educativa, nos viene muy bien para tener fundamento. Antes, en la rueda de prensa, estaba también Kate Atkins, que es una directora de una research school, y decía que cuando le va un inspector al centro, le dice, oye, pero esto que haces, pues no me gusta o me gusta. Y ella dice, bueno, espera, ven, que te voy a contar por qué lo estoy haciendo. Porque aquí tengo la evidencia, ¿no? y esto ha funcionado y lo he pilotado. Entonces, es una manera de tener discurso y justificar por qué has tomado esta decisión. Y vamos poco a poco, pero en nuestra casa, en Educasha, tenéis recursos que os vamos a ir ofreciendo fruto de las diferentes alianzas que hacemos con las entidades más pioneras. Y yo creo que sin más cerramos el acto. Os informo de una novedad que a finales de noviembre aproximadamente, en esta línea de evidencias que estamos abriendo, aparte de la alianza que tenemos con Suma y con la Education Endowment Foundation, vamos a abrir la segunda convocatoria, que es una evaluación de programas educativos. Lo que haremos a final de noviembre es invitaremos a distintos centros docentes a que nos presenten iniciativas, proyectos, programas que lleven a cabo en clave de desarrollo competencial del alumnado. De entre todas las que se presenten seleccionaremos una serie de iniciativas y las juntaremos con grupos de investigación estatal para que lleven a cabo pilotos y evalúen en el colegio y en otros centros de alrededor cómo va esa práctica. Y queremos ayudar a formar a los colegios que se presenten en parte
queremos intentar traer la evidencia de las Research Schools aquí en España en el marco de este programa de evaluación, que tendréis más información si nos vais siguiendo en las redes sociales y en nuestra web, yo creo que a lo largo de noviembre, principios de diciembre. Y muchas gracias. Quiero dar las gracias a Javier González de Suma y a Suma por todo el trabajo que hacen y a la Education Endowment Foundation por la labor y por acompañarnos y ayudarnos y compartir todo su conocimiento con nosotros. Y a vosotros, muchas gracias.